más inestable, ¿cuál me diría? La más inestable, la que tiene un mecanismo de funcionalidad más adverso. ¿Cadera, rodilla o tobillo? Rodilla. Es una articulación inestable, incongruente. De las tres, un poquito la más compleja. Ya vamos a ver, el día sábado vamos a ver por qué es la más compleja. La más estable, la más segura. ¿Sí? ¿No será cadera la más estable? Cadera más la más estable, porque no solo tiene un buen acetábulo para agarrar la cabeza del fémur, sino también es reforzado por el rodete y reforzado por fuertes ligamentos. La articulación que más se mueve de las tres. Sí, pues nuevamente, ¿no? Cadera. La que menos se mueve. Tobillo. Rodilla, hoy en día, antes rodilla se pensaba que solo tenía, que era biaxial. Hoy en día ya se habla un poquito de lateralidad. ¿Por qué? Los fisioterapeutas vamos profundizando en el movimiento. No nos quedamos solamente con el movimiento. Queremos entrar más al movimiento. Entonces, hoy vamos a mover la cadera. ¿Ya? Ahí tenemos la foto de Neil Taylor Steele, el padre de la osteopatía, que en su vida el hijo de médicos, de pastor también, tuvo que muchos principios de la osteopatía las aprendió yendo con su papá a ciertos campamentos y conviviendo con indios. Miren, Andrew Taylor Steele, les hablo de finales del siglo XIX, él ya nos empezó a dar ideas de lo que la medicina hoy recién nos está dando. ¿No? Por eso es que cuando vamos pasando, hablando, por ejemplo, él nos decía, hay que el buen profesional en salud encuentra la salud. Cualquiera puede encontrar la enfermedad. ¿No? Él nos decía, cuando trabajemos a un paciente, que nos mentalicemos en su recuperación, que nos mentalicemos en su bienestar y no nos mentalicemos en las alteraciones o en los signos y síntomas que tiene el paciente. Sí, lo tenemos que entender, pero mentalicémonos buscando el bienestar y la salud del paciente. Bueno, vamos a empezar a hablar de la cadera. Vamos a hablar un poquito de generalidades. En la cadera es una articulación, es de tipo triaxial, tiene mucho movimiento, ¿no? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Una cadera que mueve menos es una cadera que posiblemente está en una disfunción y eso nos va a llevar a una lesión. Y también nos va a tener la bondad de darnos una circunducción. La cadera tiene dos funciones importantes. Es una articulación que nos va a dar estabilidad, porque por ahí va a ir el peso que baja desde la columna, va por las sacroiliacas y va a pasar por las caderas. Entonces tiene que tener estabilidad, ¿no? De ahí los refuerzos que tiene. No solamente va a ser la cabeza con el acetábulo, vamos a tener al rodete corticoideo y vamos a tener los ligamentos. Pubofemoral, iliofemoral y isquiofemoral. ¿Ya? Su otra función, transmitir fuerzas. Es decir, las fuerzas del suelo las va a transmitir arriba. Y las fuerzas de arriba las va a transmitir abajo. Si hay una alteración en las fuerzas, ya sea de arriba o de abajo, va a repercutir en la cadera. Y también lo que suceda en la cadera va a repercutir también en pelvis y va a repercutir también en columna. Tengo una alteración en cadera, va a repercutir en pelvis y va a repercutir en columna. ¿Ya? La cadera, si en estos momentos ustedes me ven ahí parado, no está en una posición compacta. Es decir, ahorita me sacaron una radiografía, los espacios que podemos sacar de la cadera no van a ser simétricos, ni en el polo superior ni en el polo interno. Los espacios de la cadera se van a hacer simétricos cuando hagamos un poquito de extensión, abducción y un poco de rotación medial. Ahí la cadera ya se hace más compacta.
hay una mejor relación articular. De hecho, la gran parte de nuestras articulaciones en general no son compactas, ¿no? Y mucho más porque nosotros con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, moldeamos a los tejidos blandos. Y el tejido blando afecta a la articulación. Entonces, una articulación de estabilidad. Acá podemos ver la imagen, por ejemplo, tenemos una flexión de cadera, una inclinación de pelvis. En todo este conjunto de movimientos está influyendo la posición de la cadera derecha con la posición de la cadera izquierda. ¿Ya? La cadera, al cumplir su función de estabilizarnos, va a estar reforzado por poderosos ligamentos. En la parte anterior vamos a tener al iliofemoral, al pubofemoral y al isquiofemoral. ¿Ya? Ahora, primero, ¿por qué yo les digo esto? Cuando hagamos técnicas manipulativas de la cadera, muchas técnicas no vamos a pasar más allá del ligamento, pero sí tenemos que ver técnicas manipulativas para anular el ligamento y poder pasar a la articulación de la cadera. ¿Ya? Ahora, estos ligamentos, aparte de reforzar la estabilidad, también limitan los movimientos. Es decir, yo no voy a poder abrir más allá porque no voy a poder dotar, o primeramente abrir más allá porque el ligamento pubofemoral no me va a dejar. No voy a poder dotar externamente más allá mi cadera de lo normal porque el ligamento iliofemoral no me va a dejar. No voy a poder dotar internamente ni hacer una aducción porque el ligamento isquiofemoral no me va a dejar. Son limitadores de movimiento. ¿Ya? Entonces, muy bien. Cualquier cambio en la dirección de la cadera influye en lo que es la pelvis. ¿Ya? Y viceversa también. Nosotros, para diagnosticar muchas alteraciones de la cadera, vamos a tener que también acudir a la pelvis. ¿Ya? La pelvis, ustedes saben, es un pilar importante. Hemos estado en el anterior módulo, hemos hablado de la pelvis en el tratamiento. Sin embargo, si una pelvis, un ilíaco está dotado hacia posterior, vamos a tener que un acetábulo se va a superiorizar y se va a ir hacia posterior, vamos a tener una pierna corta. Igual, eso se mantiene con el tiempo, va manteniéndose y va teniendo esa alteración, va volviéndose más crónica, influye en lo que es la posición de la cadera. Vamos a tener una cabeza que sea más superior, una cabeza que sea más anterior, una cabeza más dotada hacia la parte interna y hacia el externo. ¿Ya? Entonces, es un conjunto. Y las 7 articulaciones de pelvis trabajan en conjunto. Si una articulación está afectada, por decirles, un dolor lumbar, L5-S1, está afectado por un problema, por una lesión, las demás trabajan más. Y dentro de esas que trabajan más están también las caderas. El geno valgo se exagera con una mayor anchura pélvica. Si tenemos unas caderas más anchas, la posición de las caderas va a variar y vamos a tener va a llevarnos a un geno valgo, va a exagerar, entonces nos va a llevar a unas caderas más anchas y viceversa. Es decir, las rodillas que están hacia adentro nos van a llevar a unas caderitas más anchas. Si ambas caderas se someten a una flexión pasiva, por favor, si alguien puede venir acá, paciente. Cualquier duda, comentario, ya saben, con toda confianza. ¿Ya? Aquí la cabeza. Sí. Si ambas caderas se someten a una flexión pasiva, ¿qué va a hacer eso con la pelvis? ¿Nos va a llevar a una anteversión o retroversión?
a una. Le pedimos entonces que flexione. Ahí. Abraza tus. Acá estamos teniendo una flexión de cadera. Cuando las dos caderas trabajan en conjunto, influyen en unidad a la pelvis. Y si influyen en unidad a la pelvis, vamos a tener el movimiento de anteversión o retroversión. Si la pelvis se mueve en bloque, utilizamos el concepto de anteversión o retroversión. Si la pelvis solo se mueve unilateralmente y asimétricamente, ya vamos especificando como rotación interna o rotación externa, principalmente con la sacroiliaca. ¿Qué es lo que ocurre con la cadera? Si yo tengo una cadera que está flexionando, que es muy diferente también, porque tenemos elementos blandos en la cadera, es muy diferente la flexión con rodillas dobladas que con rodillas extendidas, ¿no es verdad? ¿Ya? Las mismas estructuras musculares nos van a limitar, ¿no? Entonces, cuando hace una flexión de cadera, lo que hace es llevar la pelvis en retroversión. Y al llevar la pelvis en retroversión, ¿cómo va a estar la columna? ¿Recta o en flexión? Recta. Entonces lleva a una rectificación. Y viceversa también. Llevamos las caderas hacia la extensión, en la posición neutra, y la pelvis rota hacia adelante. ¿Por qué yo les voy diciendo esto? Porque vamos a diagnosticar caderas en rotación. Hay tres alteraciones principales para manipular caderas. Enseguida las vamos a ver cuando ya nos toque. ¿Ya? Entonces, porque la pelvis nos va a ser de orientador para diagnosticar cómo está la cadera. Muy bien. Muy bien, gracias. Cualquier duda, alzan la mano con toda confianza. ¿Ya? Bueno, ahora quiero contarles la historia de Frederick Matthias Alexander. Frederick Matthias Alexander era, bueno, ahí están, del año 1869 al año 1955, él creó el método Alexander de educación corporal. Matthias Alexander era un actor que le gustaba imitar a Shakespeare. A eso se dedicaba. Recuerden que en esos tiempos Shakespeare era el boom, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, a él le gustaba imitar, pero se daba cuenta que en medio de sus presentaciones empezaba a perder la voz. No podéis, como si yo estuviera hablando ahora y me empezara a bajar mi voz. Entonces había un momento que no hablaba. Y él, como tenía recursos, le iba bien, era un buen actor, ahí lo pueden ver, ahí está corrigiendo también. Él empezó a visitar a todos los médicos de ese tiempo, a las eminencias, a los que tenían sus consultorios llenos, y no podían encontrarle, porque su voz no podía recuperar la voz. Entonces él dijo, yo voy a investigar, yo voy a averiguar qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Entonces voy a llegar a la causa, ¿por qué no estoy hablando? Entonces lo primero que él se ha dado cuenta al mirarse al espejo era que su sistema de referencias no estaba equilibrado. Es decir, él pensaba que giraba el cuello todo a la derecha, pero no es que giraba todo a la derecha, solo giraba hasta el 75%. Entonces se ha dado cuenta que y él pensaba que, como yo ahorita puedo pensar que estoy recto, pero tengo que reconocer que estoy encorvado, tanto trabajar en camillas, pero tengo que mejorar, ¿no es verdad? Pero él tenía otro, entonces ha ido mejorando su sistema de integración sensorial. Luego se ha dado cuenta de que el cuerpo también tenía la capacidad de curarse y se bloqueaba con los posicionamientos del cuerpo, y ahora me empezó a mejorar la postura, hacer ejercicios de tracción, visitar seguramente profesionales del movimiento que le ayudaban en ese tiempo, y aparte que él corregía también, ¿ya? Y empezó a recuperar la voz. Y de ahí entonces él se dio cuenta y empezaba luego a trabajar con los demás actores, pero empezaba a trabajar con las personas, corrigiendo especialmente la parte postural. Porque él se ha dado cuenta que mejorando solo su postura, ha recuperado la voz.
ahora nosotros entendemos que puede pasarnos, ¿verdad? Con el tema de la voz. Sabemos que la parte cervical, la parte craneosacral, puede influir en los nervios y afectar en la voz. Entonces, pero esas veces él no tenía esa etnia, pero se ha dado cuenta, entonces hay, mira, el poder de trabajar una buena posición, una buena postura. ¿Y sabían ustedes que la cadera es muy rica en mecanorreceptores? Es decir, si yo mejoro cadera, va mejorando mi postura de columna. Entonces, por eso, ahora cuando manipulemos, cuando trabajemos movilidad, se van a dar cuenta que va a influir y van a ustedes mismos experimentar cómo anda la relación de su cadera con la postura de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos hemos introducido a cadera. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Entonces, vamos a comenzar con evaluación, es decir, con el examen osteopático de cadera. Todo examen, si bien está dirigido a una especialidad, tiene que tener un orden. Siempre tenemos que ser ordenados. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 6 pasos de toda evaluación? Los que han asistido a anteriores módulos. Los 6 pasos de evaluación. Cuando me viene un paciente, ¿cuáles son los 6 pasos que yo tengo que seguir? Lo primero que hago cuando un paciente comienza con la primera vocal. La anamnesis. Sí. El preguntar cuándo le duele, por qué le duele. Y entonces, ¿qué rescatamos de cadera? Que tenemos que determinar preguntando cuál es el origen del dolor de la cadera. Ahora, no necesariamente, no siempre el problema de dolor de cadera va a ser algo local. Puede estar refiriendo, ¿no es verdad? Es decir, puede que le duela a nivel de la cadera, pero el problema sea a nivel de la columna. Los problemas de la columna pueden influir. ¿Qué dolores referidos más tenemos que puede estar doliendo a nivel de la región inguinal? Sin embargo, el dolor de la cadera está viniendo de otro lugar, aparte de problemas de la columna. Por ejemplo, un problema que puede doler a nivel de la cadera es la meralgia parestésica, ¿no es verdad? La disfunción, la alteración a nivel de L3, ¿no? Hernias de disco, pero el hernia de disco generalmente puede afectar al ciático y el ciático más hacia la parte posterior, no tanto hacia la región inguinal, ¿no? ¿Qué problemas más pueden provocar dolores de cadera? El acortamiento del suelo. La artrosis, problemas del trocánter mayor, bursitis, pueden hacernos relacionar con cadera. ¿Ya? Problemas viscerales, también. Un problema visceral afecta a la columna y la columna, por sensibilización, por facilitación medular, puede lograr afectar y sentir dolor irradiado a la cadera. ¿Por qué tenemos que examinar al paciente? Porque dentro de nuestras metas está decir, este paciente es para manipulación, este paciente no es para manipulación. Este paciente es para osteopatía, no es para osteopatía. Este paciente es para fisioterapia, no es para osteopatía, ¿no? Porque podemos tener detrás de un problema de la cadera un tumor. Y puede que sea más necesario la visita con el cirujano oncólogo o con el oncólogo. Puede producir un tumor a nivel de la articulación de la cadera. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Y ¿cuál creen que sea la diferencia entre un problema que puede ser para nosotros y un problema que puede ser para otra especialidad?
el tipo de dolor. El dolor mecánico generalmente es más asociado a la funcionalidad, al movimiento. La cadera trabaja cuando nosotros nos levantamos, cuando caminamos, cuando subimos, bajamos gradas. Entonces, generalmente si el dolor se asocia más al movimiento, es probable que sea más para nosotros. Si es un dolor constante y se asocia a cambios de temperatura, habría que profundizar un poco más. ¿Ya? Muy bien. Detectar si pueden ser afecciones neurológicas, ortopédicas o musculoesqueléticas. Diagnosticar las disfunciones somáticas, puntos dolorosos y relación con otras regiones del cuerpo. ¿Ya? La cadera, vamos a ver cómo funciona la cadera. A ver, todos ustedes hagan así. Y vamos a ver qué es una disfunción. Cuando hablamos de mecánica de la cadera, si bien nosotros entendemos cuantitativamente cuánto tiene la flexión, cuánto tiene la extensión, la abducción, la rotación interna, la rotación externa, pero ese movimiento se construye por pequeños movimientos. ¿Cuáles son los pequeños movimientos? Rotación y desplazamiento. La ley que nos dice que cuando una superficie que oscila es convexa, desplaza en el sentido contrario. ¿No es verdad? Entonces, si yo tengo una cadera que hace una abducción, rota hacia lateral y desplaza hacia medial. Si hace la flexión, rota hacia anterior y desplaza hacia posterior. Ahora, si la cadera se construye por esos movimientos también pueden constituir alteraciones de la cadera. Es decir, podemos tener caderas alteradas en desplazamiento y en rotación. La terapia manipulativa, cuando trabajamos principalmente cadera, está orientada a eso, a trabajar y recuperar esos movimientos, los desplazamientos y las rotaciones. ¿Ya? Recuerden que se llama disfunción y los fisioterapeutas tenemos el privilegio de trabajar con disfunción porque la disfunción es aquella alteración del recorrido articular, alteración del posicionamiento articular y alteración del sistema de tensión de ese tejido. Tenemos el privilegio los fisioterapeutas de trabajar en las disfunciones. Inclusive nosotros los medios físicos nos pueden ayudar un poco, pero no trabajan y entienden las disfunciones como entendemos cuando hacemos kinesiología, terapia manual o osteopatía. ¿Ya? Si encontramos una cadera en flexión o en extensión más abducida, ya nos está diciendo que sugiere que es un dolor y que hay una disfunción. ¿Ya? Ahorita ustedes me pueden estar viendo normal, pero quién sabe, es probable que yo tenga una disfunción en flexión y estoy compensando. Si me viera al espejo, mi sistema de referencia me puede dar. La rotación externa puede indicar un espasmo de psoas. Es decir, un pilar entender en cadera es que todo problema articular va de la mano con un problema blando. ¿Ya? Porque lo blando sujeta. Y todo problema blando va de la mano con un problema articular. Entonces, por eso es que hay que trabajar los dos. Dentro de la osteopatía habíamos visto que nuestro concepto es ver en globalidad. El principio de la unidad, el principio de la función, el principio de la circulación, el principio de la funcionalidad. Entonces, cuando veamos cadera, si bien ahora, miren, nosotros al hacer estos módulos hemos ido dividiendo por partes, no tendría que ser la medicina así. Tendríamos que ver en unidad. Porque ese problema de cadera puede que esté viniendo. Como es un transmisor de fuerzas la cadera, es muy probable que esté viniendo de rodilla o de tobillo. Bueno.
Entonces, cuando palpemos, hay que palpar, empezar a palpar la simetría muscular, el glúteo medio, piramidal, aductores, que son músculos importantes, si tienen puntos dolorosos, si hay cambios de temperatura. Un músculo frío me puede indicar isquemia, un músculo caliente puede indicar una inflamación, pero puede ser una inflamación también por disfunción. Como no, el tensor de la fascia lata, el ligamento inguinal, punto óseo, el trocánter mayor, la tuberosidad isquiática. Entonces, recuerden que nosotros no tocamos, sino sentimos en el paciente. Entonces, ya al tocar al paciente, no solo desde un punto de vista de objetividad frente al razonamiento que podemos tener, sino también desde un punto de vista, por ejemplo, del funcionamiento de la fascia, la escucha facial. Si decimos, ¿a qué músculo me está llevando el foco, el lugar de lesión? Entonces, muy bien. Entonces, estamos siguiendo el orden. Anamnesis, preguntamos, con la meta de ver cuál es la causa. Observamos. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, yo al caminar cargo una pierna más que la otra. Cuando estaba comenzando esa disfunción, no se notaba. Pero la disfunción ha ido tomando un poco más y tomó un poco de escoliosis. Por eso he venido a este seminario, para que ustedes me traten. Entonces, va tomando en conjunto, pero tenemos que ir detectando las disfunciones, ¿no? Entonces, cuando hacemos el primer paso, anamnesis. Segundo paso, observación. Tercer paso, palpación. Cuarto paso, movimientos, movilizaciones, movimientos pasivos, activos y resistidos. Por ejemplo, una pruebita para ver cómo está ese paciente con la rotación externa. Le pedimos que se siente y que simplemente cruce la pierna, ¿no? que lleve el tobillo hacia la rodilla. A ver, ustedes hagan en su lugar. Pero ahora, ¿dónde está? Yo tengo que poner y ver si es igual el derecho con el izquierdo. Si yo hago con la misma calidad de movimiento, y si con uno me es más, por ejemplo, a mí con el izquierdo me es más fácil. Y con este me cuesta un poquito, ¿se dan cuenta? Y aquí ya me empieza a resistir, ¿no? Mi pierna corta unilateral. Entonces, con este me es fácil, y aquí me cuesta un poquito. Entonces, ¿ya? Ahí vemos la rotación externa, ¿no? Entonces, esta carrerita está limitada en rotación externa. Otra pruebita, simplemente le pido cruzar al paciente. Llevo un pie acá, la aducción, como les gusta a las damas, ¿no? Y luego llevo acá. Y me sigue costando este también. Entonces, por favor, hoy día entiendan bien la clase para que me corrijan la cadera derecha. ¿Ya? Entonces, una prueba para ver aducción y una prueba para ver rotación externa. Pero para nosotros en el consultorio es más fácil, porque podemos realizar la flexión, la extensión, la abducción. Una cadera que mueve menos indica una cadera que está en disfunción, que está en compresión. Por ejemplo, una cadera en compresión es la artrosis. Entonces, dos pruebitas sencillas para comenzar. Nos va a ir indicando, ¿no?, el diagnóstico. Podemos hacer activo o pasivo, pero tenemos que ser prácticos también al escoger. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la prueba de Patrick-Fabre. Importante también porque es una combinación de movimientos, donde vamos a combinar flexión, abducción y rotación externa. ¿Ya? El pacientito, ¿quién quiere venir nuevamente? ¿Sí? Enseguida ya vamos a trabajar todas las pruebitas. ¿Ya? Tenemos hoy 3 partes, tenemos que acabar cadera. ¿Ya? Primero evaluación, luego hacemos manipulaciones, luego hacemos el tejido blando, ¿ya? Liberación miofacial. ¿Ya? ¿Ya? Echadito. La prueba de Patrick-Fabre, no se olviden siempre, acuérdense los anteriores módulos, doblamos rodilla,
levantamos caderita, baje, flexionamos y estiramos. ¿Ya? Ver cuál pierna se corta, cuál pierna se larga, siempre. La prueba de Patrick Faber. Llevamos la mano que está más lejos del cuerpo, mano caudal. La mano que está más cerca a su cabeza, mano cefálica. ¿Ya? Mano caudal, agarramos a nivel del tobillo, la cefálica a nivel encima de la rodilla, y primeramente llevamos a la flexión. ¿Ya? Luego llevamos y apoyamos el mayolo encima de la rodilla y a una pequeña abducción. Y luego llevamos empujando a la extensión. Ahí he sentido un poquito de... Y hago luego lo mismo. Llevo a la flexión, apoyo, simplemente llevo a la abducción y luego empujamos y llevamos a la extensión. Y yo le pregunto, ¿has sentido igual en los dos lados? No. ¿Cuál ha costado un poquito? ¿Cuál ha sido más cómodo? ¿Cuál ha sido más fácil? ¿Cuál ha costado un poquito? Este me es más fácil y este sentido que me lleva también un poco a la cadera. ¿Ya? Entonces ahí nos está hablando que hay disfunciones blandas o articulares. ¿Ya? Prueba de Patrick Faber. No se olviden, les voy a pasar, como hemos hecho en los anteriores módulos, les vamos a pasar todo. ¿Ya? Tenemos la prueba de Thomas. ¿Ya? Le pedimos al paciente, esto es para ver cómo, si es que hay una retracción, especialmente del psoas ilíaco. ¿Ya? Entonces, le pedimos al paciente que abrace, que se mueva, que envuelva. Que abrace ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y luego suelte una pierna. Luego agaza una, puedes mantener agazando y luego suelta y mantenemos. ¿Ya? Y lo que hacemos nosotros es ver la distancia entre la fosa pupitlea y la camilla. Puedo poner mis dedos. Aquí aproximadamente tiene 3 dedos. ¿Ya? Y luego le pido, flexione, abrace, y luego lo mismo con el otro, que deje caer. Acá ya es un poquito menos. 2,5. ¿Ya? Entonces, eso para ver una retracción cadena anterior, principalmente psoas ilíaco o recto anterior. ¿Ya? Nos pasamos a la siguiente. Todo esto lo van a tener ustedes, no se olviden como hemos hecho los anteriores cursos. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente pruebita, miren este pensamiento de Andrew Taylor Stiles. No tengo ningún deseo de ser un gato que camina tan ligero que nunca crea una perturbación. Lo que a veces nosotros nos quedamos callados y no expandimos lo que somos, ¿no? Y Andrew Taylor dice, no quiero ser un gato que ande suavito sin dejarse sentir. Yo quiero crear perturbación. Es decir, hay que también nosotros arriesgarnos muchas veces con el paciente. A veces nos viene el paciente y nosotros, porque se vaya bien, no vamos, hay momentos que hay que arriesgar, momentos que no. Uno va entendiendo dependiendo cada paciente, la etapa de lesión, cada lesión. Pero hay muchas veces con tal de que el paciente no se sienta incómodo o mal, no generamos perturbación en él. Solo queremos que se sienta. O sea, con esto Andrew nos dice, hay que arriesgar, seamos como un gato, que solo camina suave. Creemos perturbaciones. Y no solo eso, extendámoslo a todo. No solo con lo que trabajamos, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Y así vamos a dejar más huella en lo que hacemos. Es decir, hay que arriesgar, hay que ser valientes también. Como hay momentos también de prudencia. Eso nos va dando la experiencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es la prueba de la sentadilla. Le pedimos al paciente que se pare. Estas 4 pruebas las vamos a realizar, todas las pruebitas las vamos a realizar ahora enseguida. ¿Ya? Que se pare recto, el terapeuta agaza y le pide que haga la sentadilla. Ahí. ¿Ya? Y se fija la simetría. Vamos bien observando. Yo me voy dando cuenta que una pierna carga más que la otra. Flexiona. Y si hay dolor al hacer la sentadilla, mire, aparte de flexionar la cadera, que tenemos que observar cómo está trabajando, tenemos que ver cómo está la parte
lumbar. Es decir, si aquí hay dolor en esta prueba, posiblemente puede haber un problema a nivel neurológico lumbar, especialmente la raíz L4. ¿Ya? Ahora, en él, cuando hace esta prueba, vuelve, flexiona. Noto en él que carga un poco más la cadera izquierda, porque está apoyando un poquito más hacia este lado. ¿Y cuál casualmente es la que está un poco más restringido, le incomoda más? La que está cargando más, ¿no? Entonces, si hubieras, en el anterior módulo sobre el pelvis, pero ahora vamos a trabajar más cadera, porque eso hay que trabajar desde pelvis. Entonces, cuarta prueba, la prueba de sentadilla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cadera, dentro de nuestras metas de evaluar si es un dolor local o es un dolor referido. Esos dolores lo que generalmente vamos a tener con cadera, ¿ya? Y si es para nosotros o si no es para nosotros, ¿ya? Entonces, la prueba de Trendelenburg, ustedes conocen, ¿ya? Le pedimos, mira hacia allá, ¿ya? Y le pedimos que levante la pierna en flexión, la derecha, flexión de cadera. Levanta, muy bien. Lo normal tendría que ser esto. Al levantar, el terapeuta se coloca igual, ¿no? Yo veo que este siempre está un poquito más elevado, ¿ya? Entonces, es para ver un poco la integridad de lo que es el músculo glúteo medio. Pero si es que hay un problema también de luxación de cadera o algún problema con el cuello femoral, esta prueba también va a ser alterada. ¿Por qué? Porque una prueba, una luxación de cadera o una insuficiencia lleva alteración del glúteo medio. Esta prueba es principalmente para ver el glúteo medio. Ahora la otra. Nos ponemos a la altura y levanta, ¿ya? Muy bien. Es Trendelenburg positivo cuando le pedimos que levante el pie, pero la otra es la que está elevada. Al principio quiere elevar, pero luego se estabiliza y eso indica una disfunción del glúteo medio. Puede que esté distendido, débil, y ahí tenemos un dolor miofascial. El dolor miofascial se caracteriza, no solo se presenta en músculos acortados, también en estirados, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Liberar y fortalecer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es? No es el glúteo medio del lado que eleva el que está en disfunción, sino del otro lado, el que está en apoyo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a practicar por camillas, ¿ya? Primero la prueba de rotación externa, hagan, pregunten. Segundo, hacemos, ¿qué pruebita? Patrick Fabre, ¿no? Luego hacemos tomas, sentadilla, ¿ya? Y terminamos con el Trendelenburg, ¿ya? Vamos a practicar, ¿ya?